Saludos, profesor. Mi nombre es Carla Quintero. Soy estudiante de Derecho de la sección Saya A de la materia Civil Contratos impartida por su persona. Y a continuación voy a dar una breve introducción de lo que es el estudio del contrato y la transmisión de la propiedad. El contrato. Este se encuentra definido en el artículo 1133 del Código Civil y lo que señala es que es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellos un vínculo jurídico, siendo también un contrato un acuerdo legal o oral, que puede ser oral o escrito, manifestado en común entre dos o más personas con una capacidad jurídica, donde las partes se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones a una determinada finalidad o cosa y a un cumplimiento, el cual puede completarse de manera recíproca, si el contrato es bilateral, o completarse de una de la otra parte si el contrato es unilateral. Destacando también que el contrato es una suma de un acuerdo de voluntades, el cual va a generar tanto los derechos como las obligaciones, es decir, solo para las partes contratantes y sus causavientes. Pero además del acuerdo de voluntades, algunos contratos exigen para su perfección otros hechos o actos de alcance jurídico, tales como efectuar una determinada entrega, que son los que conocemos como contratos reales, o exigen ser formalizados con un documento especial, que son los que conocemos como contratos formales, de modo que en esos casos especiales no basta con la sola voluntad. Por otra parte, en cada país o en cada estado se pueden exigir un sistema de requisitos contractuales diferentes en lo superficial, pero cuando hablamos del concepto y de los requisitos básicos del contrato, por esencia van a ser iguales. La divergencia de los requisitos tienen que ver con la variedad de la realidad sociocultural que atraviesa el país o estado y las condiciones jurídicas de cada uno de esos países. Por ejemplo, cuando hablamos de los ordenamientos en que el contrato no se limita al campo de los derechos patrimoniales únicamente, sino que abarca también derechos personales y de familia, como por ejemplo los países en que el matrimonio se considera un contrato. Cuando nos vamos más allá encontramos los elementos del contrato, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 1141 del Código Civil. Se señala que estos son los que sirven y son indispensables tanto para la existencia como para la validez del contrato, y que cuando no cumplen con estas características de existencia tendrían una nulidad absoluta, y cuando no cumplen con los requisitos de validez estaríamos hablando de una nulidad relativa, ya que pueden ser subsanables. El primero de los requisitos sería el consentimiento, el de los elementos, el cual se encuentra en el artículo 1146 del Código Civil. Se señala que esta es la voluntad de contratar de las personas, el cual debe ser dado sin error, que es cuando se da en consecuencia de un error excusable, sin violencia, que es cuando se puede emplear en contra de alguien que ha contraído la obligación, y sin dolo, que es cuando existen tales maquinaciones de los contratantes o por un tercero que sin que esto se realice el contratante no lo fuera hecho o no lo fuera contratado. Por segundo elemento tenemos el objeto que se encuentra en el artículo 1155 del Código Civil, y este lo que señala es que debe ser lícito, posible, determinado o determinable, siendo esta la operación jurídica que se quiere realizar y respondiendo a la pregunta de qué debemos. El tercero sería la causa, que se encuentra en el artículo 1157 del Código Civil, y señala que es la obligación, la cual se encuentra fundada en una causa, y si es falsa o ilícita no tendría ningún efecto. Esta puede ser una causa inmediata, que es el por qué, o una mediata, que es el para qué se adquiere la obligación. Ejemplo, si compramos un carro, ¿por qué lo compramos? Y la inmediata, ¿para qué lo compramos? En cuanto a los tipos de contrato, encontramos los unilaterales, que es la manifestación de voluntad de una de las personas de querer convenir o adquirir la obligación. Encontramos los bilaterales o sinalagmáticos, que sería la unión de dos o más partes de contratar o adquirir esta obligación. Los onerosos, que son aquellos que tienen un valor determinado. Los gratuitos, que son los que no se cobran, sino que son como de comodatos. Cada uno se da para su uso, y este se da como por intercambio, y pueden poner condiciones siempre y cuando no tengan un fin económico. También tenemos lo que son los conmutativos, que son cuando se conoce primeramente ante la celebración del contrato. Ejemplo, cuando se compra una casa, primero se ven las condiciones y luego se compra.
Tenemos los aleatorios, que son cuando las prestaciones de una de las partes dependen de un hecho causal, y los consensuales, que son la unión de dos o más consentimientos. Así también tenemos los reales, que es cuando se entrega la propiedad, ya sea un bien mueble o inmueble, y se perfecciona es con la entrega de la cosa. Tenemos los solemnes, que son cuando se debe tener el cumplimiento de una formalidad de la ley, y los preparatorios, que son cuando se preparan unas condiciones antes del definitivo. Tenemos los principales, que son cuando ya están definidas las características, es decir, se define el objeto, los accesorios, que son aquellos como la fianza, las garantías, las hipotecas, entre otros, y los de trato sucesivo, que son cuando se cumplen continuamente con el arrendamiento, como por ejemplo el arrendamiento. Los nominales, que deben tener una denominación determinada, los paritarios, que es donde las partes establecen cada una de las condiciones, los de adhesión, que es cuando se aceptan los contratos, aceptan las condiciones que ya estaban preestablecidas por el acreedor. Y por último tenemos los individuales, que son los conocidos como intuite persona. Estos se recaen sobre las cualidades, la sabiduría y la actitud de las personas que contratan. Ahora bien, en cuanto a las formas de extinguir el vínculo jurídico, tenemos varias. Encontramos que puede ser por cumplimiento de la obligación, pues cuando se cumple con la obligación adquirida, por revisión, por compensación, por prescripción del tiempo, entre otras. Todos estos contratos cabe destacar que se van a basar por el principio de la autonomía de la voluntad, los cuales se pueden resolver por 4 acciones. La acción de resolución, que es cuando la facultad tiene una de las partes tiene la facultad de resolver el contrato por incumplimiento culposo de la otra parte. Por acción de rescisión, que es cuando hay una sustitución de personal, es decir, que el personal que se le ha contratado no está totalmente capacitado y se cambia o se sustituye. Por la acción de cumplimiento, que es cuando se cumple con la obligación, y por la acción cuantiminoria, que es cuando tenía características de metros y después, una vez comprada la propiedad, no cuenta con estas características, por lo cual se resuelve el cumplimiento del contrato. Ahora bien, en cuanto a la transmisión de la propiedad, primero cabe destacar que la propiedad o dominio es un poder directo e inmediato sobre una cosa, que atribuye a su titular la capacidad de gozar y disponer de la cosa sin más limitaciones de que la ley establezca, por lo que es el derecho real que implica el ejercicio de las facultades jurídicas que apliquen el ordenamiento jurídico, concediéndose sobre un bien. El objeto del derecho a la propiedad está constituido por todos los bienes susceptibles de apropiación. Para que se cumpla tal condición, en general se requieren 3 condiciones: que el bien sea útil, ya que si no lo fuera carecería de fin la apropiación; que el bien exista en la cantidad limitada; y que sea susceptible de ocupación, porque de otro modo no podrá actuarse. En sí, la transmisión de la propiedad es un acto de carácter formal, en donde una persona con derechos de propiedad sobre un determinado bien o activo transfiere estos derechos a otra persona, destacando que ambas personas pueden ser naturales o jurídicas. La transmisión de la propiedad de un bien no es lo mismo que la entrega del bien. En efecto, la transmisión consiste en un cambio de derechos, mientras que la entrega es un acto material, en donde el bien cambia de manos. La transmisión y la entrega son actos que pueden coincidir, pero también pueden ocurrir en momentos distintos. Además, uno no necesariamente encausa con el otro. Vamos a poner varios ejemplos. Existen los ejemplos en donde 2 personas pueden acordar la entrega inmediata de un bien, por ejemplo el coche, pero sin que exista una transferencia de la propiedad. En este caso, los derechos de propiedad continúan en manos del dueño original. Otro ejemplo sería cuando 2 personas pueden acordar transferir la propiedad de un bien de manera inmediata, pero hacer la entrega en una fecha futura. Por ejemplo, cuando transfieren la propiedad de una casa, pero se hace la entrega en un año. Se puede acordar también que la entrega del bien sea inmediata, pero la transmisión de la propiedad sea en una fecha futura. Por ejemplo, cuando se entrega una finca para producir en ella, pero la transmisión de la propiedad se hace en el semestre siguiente. Gracias.